En este vídeo introduciremos los gráficos estadísticos, ya sea para tablas de datos simples o bien para tablas de datos agrupados en intervalos. Como sabemos, uno de los objetivos de la estadística descriptiva es visualizar mejor una variable estadística. O sea, organizar eso que en principio es una nube de datos desordenada que hemos recopilado. Y como dice el dicho, más vale una imagen que 1000 palabras. Y en matemáticas podríamos traducir o adaptar este dicho como más vale un gráfico que un montón de números. Así, veremos cómo representar gráficamente una variable estadística. Y para ello utilizaremos los diagramas de barras para tablas de datos simples, ya sabes que son datos aislados, número finito de datos aislados. Entonces, para estos utilizaremos el diagrama de barras. Y después, para los datos agrupados en intervalos, ya sabes que en este caso pues tenemos o bien un número grande de datos con frecuencias absolutas bajas o datos muy dispersos, o bien tenemos una variable estadística continua. En estos casos utilizaremos los histogramas y también los diagramas de sectores. Pues todo esto es lo que veremos ahora. Y lo vamos a ver con los ejemplos que hemos presentado anteriormente. En primer lugar, vamos a tablas de datos simples y consideramos el ejemplo que teníamos desde el principio de las notas de los alumnos de una clase en el examen de matemáticas. Estas notas estaban aquí y nosotros construíamos una tabla donde incluíamos la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa. He borrado la columna de la frecuencia relativa porque ahora no nos va a hacer. Lo que vamos a construir, como hemos dicho, son los diagramas de barras. Perfecto. Bueno, los diagramas de barras, cuando tenemos unos datos en una tabla, datos simples, pues los diagramas de barras se pueden construir sobre la frecuencia absoluta o sobre la frecuencia absoluta acumulada. Nosotros lo vamos a hacer en los dos casos y como verás es muy sencillo. Bueno, para las frecuencias absolutas solo nos fijamos en la segunda columna. Entonces construimos un eje vertical y un eje horizontal. Vamos a cortar aquí un poquito antes. Así. En el eje vertical vamos a poner las frecuencias absolutas. Recordemos que estamos solo en la primera columna, vamos a ignorar esta aquí. Entonces tendríamos, las frecuencias absolutas llegan, como ves, de 1 hasta 4. Pues tendríamos 0, 1, 2, 3 y 4. Si quieres te pones aquí 5. Pero ahí no llega. Y en el eje horizontal escribimos los datos. Pues dejamos un poquito de margen y vamos a escribirlo así. Pues aquí el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, simplemente al 0, su frecuencia absoluta, pues te da 1. Pues te vas hasta la altura 1. Pones ahí como un puntito. El 1 tiene por frecuencia absoluta 1 también. Así. El 2
tiene frecuencia absoluta 2. Te vas hasta el 2, hasta la altura 2. El 3 tiene frecuencia absoluta 0, luego te quedarías ahí abajo. El 4, frecuencia absoluta 3. Muy sencillo, ¿eh? El 5, frecuencia absoluta 3. El 6, frecuencia absoluta 4. Obviamente, si solo te piden el diagrama de barras para las frecuencias absolutas, no hace falta que te pongas la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Nosotros lo hemos puesto porque después vamos a hacer también este diagrama de barras. El 7, frecuencia absoluta 1. El 8, frecuencia absoluta 2. El 9, frecuencia absoluta 2. Y el 10, frecuencia absoluta 1. Hay un alumno que ha obtenido nota 10. Bueno, entonces aquí tendríamos el diagrama de barras para las frecuencias absolutas. Y también podemos unir estos puntos para obtener lo que se conoce como el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias consiste en unir estos puntos. Es como si hiciéramos continua por segmentos esta distribución. Esto, pues si quieres, solo sería la parte esta, pues lo puedes pintar. Vamos a pintarlo de otro color. ¿Cuál sería? El polígono de frecuencias. Así. Perfecto. Aquí si cambiar de color ayuda a la visualización, pues mejor. Perfecto. Y ahora vamos a escribir o vamos a calcular el diagrama de barras para las frecuencias absolutas acumuladas. Para ello, pues ya sabes, consideraríamos pues las frecuencias absolutas acumuladas. Esto que he borrado yo aquí, ahora sí que se considera, ¿vale? Pero nosotros lo vamos a hacer en una nueva hoja. He puesto cuadritos más pequeños porque con las frecuencias absolutas acumuladas vamos a llegar más arriba y por lo tanto se va a visualizar o nos va a caber si hacemos los cuadritos, las unidades consideradas más grandes. Los cuadritos van a corresponder solo con las frecuencias absolutas. En el eje horizontal para los datos pues vamos a tomar otra escala. Entonces vamos allá. De nuevo construimos los ejes. Uno vertical, que corresponderá en este caso a las frecuencias absolutas acumuladas. Es un diagrama de árbol para las frecuencias absolutas acumuladas. Vale, ahí me cabe. Y un horizontal para los datos. Bueno, no voy a escribir los numeritos en el eje vertical, cada cuadrito es una unidad, y en el eje horizontal, pues cada dos cuadritos pues vamos a considerar una unidad. 0, 1, porque tenemos más margen. 2, 3, 4, estos son los datos que como saben van desde 0 hasta 10. 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, frecuencias absolutas acumuladas. Luego esto lo puedo ignorar. Tú lo podrías tapar con un papelito o como veas. Yo para no liarme pues lo hago así. El 0, frecuencia absoluta acumulada 1. Voy hasta la altura 1. El 1, frecuencia absoluta acumulada 2. El 2, frecuencia absoluta acumulada 4. El 3, frecuencia absoluta acumulada 4. El 4, frecuencia absoluta acumulada 7. 5, 6, 7. El 5, frecuencia absoluta acumulada 10. Llego hasta el 7. 8, 9 y 10. El 6, frecuencia absoluta acumulada 14. Pues vamos hasta el 10. Y 1, 2, 3, 4. El 7, frecuencia absoluta acumulada 15.
El 8, frecuencia absoluta acumulada 17. A ver, que resulta un poco complicado hacer gráficos con la tablet. Así. El 9, frecuencia absoluta acumulada 19. Y el de frecuencia absoluta acumulada 20. Con esto obtendríamos diagrama de barras para la frecuencia absolutas acumuladas de la variable estadística X, notas de los alumnos de una clase en el segmento de matemáticas. Bueno, pues con estos dos ejemplos yo creo que se ha visto claramente cómo construir estos diagramas de barras para tablas de datos simples, y ahora vamos a pasar ya a tablas de datos agrupados en intervalos. Y aquí lo que vamos a construir son, como hemos dicho al principio, los histogramas tanto de frecuencias absolutas como de frecuencias absolutas acumuladas, así como también vamos a calcular el diagrama de sectores. Entonces, bueno, vamos con el histograma para las frecuencias absolutas, o sea que las acumuladas las ignoramos. Voy a tachar esto aquí. Después sí que las tendremos en cuenta. Bueno, también podremos ignorar por ahora las marcas de clase. Y bueno, vamos a hacer aquí lo mismo en el eje X. Vendrían los datos, en el eje Y vendrían las frecuencias absolutas. Bueno, en el eje X, pues los intervalos serían de 45 a 48, perdón, 48. En la escala, pues, en un eje y en el otro, pues la podemos variar. 48, 51, 51, 54, 54, 57 y 57, 60. Entonces tendríamos, vamos allá, las frecuencias absolutas, pues tendríamos. Vamos a considerar pues cada uno de estos una unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces 45, 48 tendría este intervalo, observa que es este intervalo de aquí. Por lo tanto, lo que hacemos es construir un rectángulo que tiene por base desde el 45 hasta el 48 y como frecuencia absoluta la altura, en este caso 2, como puedes visualizar en el recuadro interior. Ahora, el 48-51, la frecuencia absoluta sería 6. Entonces, un rectángulo que tiene por base 48 al 51 y de altura 6. Seguimos. Ahora, el 51-54, tenemos frecuencia absoluta 8, altura 8. De 54 a 57, altura 3. Qué sencillo, ¿eh? Y de 57 a 60, altura 1. Muy fácil, muy fácil. Este sería el histograma, en este caso de frecuencias absolutas, y también podemos construir a partir del histograma el polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias, en este caso lo que se hace es considerar la marca de clase, que sería el punto medio de cada uno de los intervalos, considerar entonces el punto que corresponde a coordenada X, la marca de clase, coordenada Y, la parte superior del rectángulo. En este caso tendríamos los puntos, pongo en rojo este de aquí, esta de aquí, la altura, la del rectángulo, y la base, la marca de clase. Este de aquí, este de aquí, en definitiva consideramos el punto medio del lado superior. Entonces, una vez que tenemos esto, pues lo unimos. Y con esto pues tendríamos
el diagrama de flujos. Perfecto. Muy bien. Como digo, el histograma también lo podemos construir para las frecuencias absolutas acumuladas. En este caso, pues nosotros no consideramos esta columna. Y entonces, pues vamos allá. Bueno, como aquí llegamos más lejos, pues he cogido unos triángulos, quiero decir, unos cuadritos más pequeñitos. Cada cuadrito va a ser una unidad, tanto en la base como en la altura, en este caso. Vamos aquí. Eje Y para las frecuencias absolutas acumuladas, en este caso. Creo que me cabe así. Y eje X, pues, para los datos. En este caso serán intervalos. Y vamos a considerar también para los datos, pues cada cuadrito una unidad. Tenemos aquí el 45, 46, 47, 48, a 51, 51, 54. Estas serán las bases de los rectángulos que aparecen en el histograma, 57 y 60. Las alturas, las frecuencias absolutas acumuladas, del 45 al 48 la frecuencia absoluta acumulada es 2, del 48 al 51 sería 8, entonces subimos 4, 6, 8. ...51, 54, 16... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 54 al 57 sería 19, o sea, de 16 subimos 3 unidades más a 19. Bueno, y también aquí, considerando la marca de clase, la altura, podríamos construir también el diagrama de flujos asociado al histograma de frecuencias absolutas acumuladas. Pues eso, si quieres lo haces como ejercicio. Bueno, y así nos quedaría el histograma correspondiente a las frecuencias absolutas acumuladas. Bueno, y ahora vamos a pasar a lo último, que es el, como decíamos, diagrama de sectores. Diagrama de sectores lo hacemos también para este ejemplo, lo hacemos para las frecuencias absolutas y, bueno, de lo que se trata es de que en un círculo pues repartimos proporcionalmente las zonas de ese círculo según las frecuencias absolutas. Eso es lo que se hace con el diagrama de sectores. Entonces consideramos un círculo como el que tenemos aquí en la parte derecha y entonces vamos, como ves, hemos situado desde el centro una línea vertical hacia arriba. Desde ahí partiremos. De lo que consiste esto es a cada uno de los intervalos que tenemos aquí hacerle corresponder una parte del círculo. Y empezamos por el de arriba y lo que tenemos que hacer es de forma proporcional a la frecuencia absoluta. Entonces vamos a borrar esto de aquí y aquí lo que vamos a escribir es el ángulo que corresponde según la frecuencia absoluta. Ángulo. Bueno, hemos visto la frecuencia relativa, que era un tanto por uno correspondiente a la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos con respecto del número de datos. En este caso el número de datos, si sumas aquí, es 20. También
habíamos dicho, no lo hemos hecho, que podemos considerar también un tanto por cien. Que a cada uno de los intervalos le hagamos correspondiendo un tanto por cien que corresponda al número de datos, a la frecuencia absoluta en ese intervalo, con respecto del número de datos. De lo que se trata aquí es de hacer un tanto por 360 grados. O sea, como si dijéramos, tenemos que repartir 360 grados entre los intervalos, de forma que a cada intervalo le hacemos corresponder una parte proporcional a las frecuencias absolutas. ¿Esto cómo se obtiene? Pues esto se obtiene considerando el tanto por 1 y multiplicándolo por 360. Luego para aquí, una opción que tenemos es, en lugar de considerar directamente el ángulo que hemos puesto aquí, así. Otra forma pues sería hacer una regla de 3, pero así va a ser mucho más fácil. Así que sí que tenemos que recuperar las frecuencias relativas, que eran un tanto por 1, y después un tanto por 360, multiplicar por 360 para obtener el ángulo. Las frecuencias relativas es dividir las frecuencias absolutas entre el número de datos, 2 entre 20, 0,1, 6 entre 20, 0,3, 8 entre 20, 0,4, 3 entre 20, 0,15 y finalmente 1 entre 20, que es 0,05. Entonces ahora, si multiplicamos 0,1 por 360, esto nos queda 36 grados. Luego 0,1 en tanto por 360 le corresponde un ángulo de 36 grados. Si hacemos lo mismo con 0,3, le corresponde 0,3 por 360, 108 grados. 0,4 por 360, 144 grados. Después, 0,15 por 360, 54 grados. Y finalmente, 0,05 por 360, 18 grados. Entonces empezamos, 45, 48. Partiendo de esa vertical nos vamos en la misma dirección de las agujas del reloj y dibujamos un ángulo de 36 grados. Sería este de aquí. Estos son 36 grados. Por lo tanto, aquí tendríamos la parte correspondiente al intervalo 45-48. Esto, si en lugar de ser una distribución estadística o un carácter estadístico cuantitativo fuera cualitativo, y escribiríamos lo que correspondiera. Niños rubios, pues escribiríamos ahí dentro de esa parte del círculo. Pero en este caso pues escribimos el intervalo y ya está. Una vez que hemos hecho esto, ahora 180 grados. Entonces empezamos a medir aquí 108 grados. Pues empezamos a medir 108 grados, transportador en mano, hasta dibujar un ángulo de 108 grados, atención, que parte de este lado semirrecta hasta aquí. O sea que el ángulo es desde aquí, desde este punto hasta este punto de aquí, 108 grados. Y eso con el transportador lo haces. Entonces, esta parte del círculo correspondería a el intervalo 48-51. Seguimos, ¿no? Ahora vendría el intervalo 51-54, que son 144 grados. Pues lo mismo, transportador, y vas haciendo, hasta que te queda esto de aquí. ¿Vale? Entonces, de aquí a aquí, te queda aproximadamente, tú lo haces ya con mucho más cuidado, 144 grados, que corresponden al intervalo 51-54. Y finalmente tendríamos el 54-57 y el 57-60. 54-57, 54 grados. Pues esto lo mides y te queda este ángulo de aquí. 54 grados, que corresponden al intervalo que va desde el 54
hasta el 57. Y ya nos queda el último, 57 al 60. 57 al 60 que son 18 grados, este pequeñito de aquí. Esto sería el 57, 60. Bueno, pues entonces ya tendríamos aquí el diagrama de sectores correspondiente a esta variable estadística.